Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a este viernesito de literatura y el día de hoy tenemos una narración súper chévere. Es una narración que de pronto ustedes han escuchado cuando van de viaje, cuando se van a pasear, cuando van a visitar a los abuelitos, a los tíos, a Villavicencio, a Alto Lima, partes de Cundinamarca y hemos escuchado algunos relatos fantásticos que tienen que ver como con cosas de miedo, pero también cosas interesantes. Entonces, ¿ustedes qué creen que es? Yo diría que es algo relacionado con las leyendas. Y sí, efectivamente, hoy vamos a trabajar la leyenda, que es un tipo de género narrativo, porque estamos narrando, estamos contando alguna historia, que viene con la combinación de hechos reales con imaginarios, con algo fantástico. Y pues yo quiero que conozcamos hoy una leyenda que es muy popular de Latinoamérica, de Colombia también. De pronto cuando uno va de visita o pues se los cuento como experiencia personal, cuando yo voy donde mis abuelitos, que donde mis abuelitos pues es el campo, es aquí en Cundinamarca y uno se sienta con los primos, hasta pues con mis niñas y les cuento historias así como de terror, aparecen este tipo de relatos como el de La Llorona y lo ponen a pensar a uno y se le pone la piel a uno de gallina. Entonces, voy a mostrarles un videito, no lo vamos a ver todo, sino vamos a ver la parte inicial de por qué se le llama a este personaje La Llorona. ¿Listos? Entonces, se los voy a poner en su pantalla, permítanme un momento. Aquí ya se los tengo listos. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Dice así. La Llorona es una leyenda muy conocida en toda Latinoamérica y es más vieja que el hilo negro. De hace muchísimo tiempo. Hacer bromas con ella. Dice que si te encuentras con la Llorona, no dejará de seguirte hasta que te lleve al más allá. Cuenta la leyenda de una mujer que cuando joven enloqueció y lanzó a sus hijos al río. Quiero que le presten mucha atención, estemos así muy receptivos, porque ella se vuelve como en ánima o en monstruo, en ese miedo de la noche, el coco, por así decirlo, cuando nosotros en el pueblo llamamos así como ese tipo de cosas sobrenaturales, porque ella se convierte en la Llorona nuevamente. Ahí va. Un poquito por aquí está, ¿listos? La leyenda de una mujer que cuando joven enloqueció y lanzó a sus hijos al río. Pero su dolor fue tan grande que luego de este macabro hecho se quitó la vida. Se mató. Entonces su cuerpo y su alma vagan por los campos llorando en busca de sus hijos. ¡Ay, papá! Cuando yo era joven. Importante. Las leyendas, estos cuentos tradicionales, estos cuentos populares muy arraigados de algunos pueblos, se transmiten de generación en generación y se transmiten de forma oral. Aquí el abuelito les está contando a sus nietos que él tuvo un encuentro con la Llorona hace muchísimo tiempo. Es ahí cuando yo digo de generación en generación. Pasó del abuelito cuando era joven, se lo contó a su hija lo está también socializando con sus hijitos y con su papá, y ahí es cuando empieza como esa cultura popular o esa cultura que se va volviendo en algo muy arraigado de los pueblos, porque es algo que no tiene como tal, alguien no lo escribió como tal, es algo anónima, está en el anonimato, pero se convirtió en algo muy popular o tradicional de algunos pueblos. Y aquí es donde el abuelito nos está contando que a él le pasó ese evento. Entonces, escuchemos qué le pasó al abuelito. Un trabajo de guardia forestal en un lugar como este. Muchas veces me tocaba recorrer decenas de kilómetros con la compañía de mi fiel perro. Los perros ven cosas que nosotros no vemos. El negro se puso a ladrar muy fuerte cerca de un riachuelo. Entonces, entre la oscuridad de la noche,
Distinguí una silueta y escuché el llanto de una mujer. No había dudas. Era la Llorona. No era que nadie se podía salvar, papá. ¿Ah? En mi caso, tuve suerte. La Llorona pasó de largo. Quizás porque ya estaba un poco viejo para ser su hijo. Pero no quiero ni imaginar qué puede pasar si la Llorona te confunde. Pobre hijo. Son solo historias, vale. Además, lo que la Llorona nunca supo es que un guardaparque salvó Y a eso su es hijo mentira. y lo dio en adopción y con Es el como para que tiempo la se niña se convirtió en un tranquilice un gran poco. científico. ¿Cierto, papá? Yo nunca le haré algo así a la colorina. Soy la Llorona. Listos, mis amores. Entonces, algo así hemos escuchado sobre la Llorona. Si de pronto lo hemos escuchado, pregúntenle a sus papitos, a sus abuelitos, a sus tíos, que han escuchado sobre la Llorona. Entonces, muy importante entender que este tipo de narraciones pertenece pues, al género narrativo y que proviene de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, que están como en el anonimato, no sabemos quién las creó, no sabemos quién las escribió, pero que poco a poco, con el pasar de los años y del tiempo, se convierte en una historia tradicional y popular como de cada pueblo. Entonces nos vamos a ir con el trabajito que tenemos en nuestro cuaderno para el día de hoy, en donde vamos a copiar qué es la leyenda. Y aquí se las voy a ir explicando poco a poco y ustedes me van copiando suavemente qué es la leyenda. Entonces no se les olvide poner la fecha del día de hoy y que es 5 de junio, ya estamos finalizando semana y con estas historias un poco tenebrosas pero muy llamativas, ¿listos? Y que aparte son tradicionales y populares de cada como pueblo, de culturas muy latinoamericanas. Entonces, ponemos como título qué es la leyenda, nuestro cuadernito de literatura normal, los cogemos paradito como si fuera vertical, porque horizontal, miren, ¿saben yo cómo conectaba horizontal con el horizonte? Entonces lo cogemos de manera vertical. ¿Listos? Entonces nos vamos con la definición de qué es una leyenda. Entonces, es un relato que se transmite por tradición oral. Recuerden que como viene de generación en generación, entonces el abuelito se lo cuenta al hijo, el hijo se lo cuenta a sus hijos a sus hijos, y así se va manteniendo como esa tradición o esas pequeñas historias que ocurren en los pueblos, pero casi siempre es oral, a pesar de que de pronto ya los veamos en videos o que de pronto podamos leer un libro de leyendas. Esto generó hace muchísimo tiempo en el anonimato y se convirtió en una tradición popular. Y hay veces hasta muy folclórica de los pueblos, porque cuando hay carnavales, cuando hay festivales, pues este tipo de representaciones salen a flote, el cual combina elementos reales con imaginarios o maravillosos. Puede que tenga un toque de realidad con un toque de elementos fantásticos o maravillosos que hacen que la historia tenga como ese picantico de miedo o esa atracción a uno querer escuchar más y se interesa más por el tema. Enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Es así como que estamos hablando de la pata sola, perdón, de la Llorona, y la Llorona, uno escucha casi siempre estas historias que supuestamente provienen del Tolima, pero como yo les comentaba, cuando yo voy donde mis abuelitos, es una parte de Cundinamarca y ahí también escuchamos sobre la Llorona. Inclusive, les tengo un dato curioso, cuando mi mamá era pequeña y vivían en una casita y en la mitad estaba el patio, ellos empezaron a contar historias sin saber que esto iba a traer consecuencias. Al momento de ellos estar hablando de ella, se vino un aguacero y empezaron a escuchar efectivamente a este personaje que era la Llorona. Puede que sea verdad, como pueda que no, como pueda que ustedes hayan escuchado algo, sus papitos, sus abuelos hayan atravesado por alguna situación de estas y estamos combinando situaciones reales con un poco de fantasía o maravillosas. ¿Listos? Ya después de que copiamos el concepto en el cuadernito, recuerden que ustedes también lo tienen en la plataforma o le pueden poner un momentico pause, lo van copiando y seguimos con un mapa conceptual que les tengo. Y se los voy a poner. Este mapa conceptual lo podemos coger ahora sí tipo computador horizontal, acuérdense en el horizonte.
en donde le vamos a poner como título, la leyenda está basada en la realidad e intenta explicar algo. Resulta que hace muchísimo tiempo también nuestros antepasados no tenían como tal el concepto de ciencia claro, no tenían el esfero, no tenían el lápiz, no tenían en dónde apuntar. Entonces, como todas esas cosas sobrenaturales de la naturaleza, que para ellos eran sobrenaturales, del río, del agua, de cómo surgía una montaña, ellos empezaron a crear esas historias y esas historias se les conocía como leyenda. Y fueron ahí de que salió de alguien que no conocemos quién es como tal, se fueron como incrementando y arraigando en ciertas partes del mundo. Entonces, aquí tenemos que está relacionado o intenta explicar los fenómenos de la naturaleza, que intenta explicar el surgimiento de las montañas o ríos. Casi todo al principio, cuando pues no existía la ciencia como tal, la tecnología no existía todavía, ellos estaban como inmersos en sus pensamientos mágicos y decían, bueno, esa montaña, y de ahí empezaban a crear algunas historias y salía la leyenda, que era para explicar cómo esos fenómenos que ocurrían. ¿Listos? Tenemos aquí características de animales y plantas, y lo último que tendríamos es el origen de un pueblo. Las leyendas van muy conectadas a los orígenes de los pueblos, al folclore del pueblo, a las tradiciones de los pueblos, porque por esas leyendas o esas tradiciones que se mantienen desde tiempo atrás, se viven manteniendo todavía. Entonces, la idea ¿cuál es? Que ustedes en la próxima clase se animen y me cuenten algún tipo de historia así rara, un poco tenebrosa, pero que esté relacionada con la leyenda. Hay varias leyendas de pronto colombianas, como la patasola. Tenemos la Llorona, que de pronto ustedes la hayan escuchado de manera diferente. Tenemos también el jinete sin cabeza, y el jinete sin cabeza es cuando se les atraviesa a los señores en los pueblos cuando van muy tomados y los asusta para que dejen de estar tomando tanto. Y anímense, nos contamos entre todos historias y hacemos que la clase sea un poquito diferente. ¿Listos? Los quiero mucho, espero este tema les apasione tanto como a mí, me encantan las leyendas y me encanta estar en la situación, en el momento en que voy al campo y empiezo como a experimentar esas cosas y uno como que la piel se le eriza, eso es súper chévere. Entonces, feliz fin de semana, pásenla muy bien, descansen, aprovechen estos tiempos para unión familiar y nos vemos la próxima semana. Un lindo fin de semana.